Buen día a todos. Espero que los temas de predicaciones del verano estén siendo de bendición, de refrigerio para su vida, estén dejando ideas, sugerencias, retos, planes, pero sobre todo que les esté ministrando acerca de formas prácticas de mejorar en esta relación íntima con el Señor. La primera sección de la cual nos dedicamos a hablar de las disciplinas internas. Hablamos de la meditación, de la oración, del ayuno y se complementan con el estudio. Hoy iniciamos una nueva sección. Esta nueva sección tiene que ver con las disciplinas externas: sencillez, retiro, sumisión y servicio. Posteriormente hablaremos de disciplinas colectivas que tienen que ver con confesión, asesoramiento, adoración y gozo. Esto es el temario del verano para nuestra iglesia. Ahora, cuando hablamos nosotros de la sencillez, es un tema sumamente complejo. Y es complejo porque esta disciplina trae consigo el contrarrestar una dinámica social muy aceptada y alabada en muchos sentidos. Permíteme primero aclarar lo que no es sencillez para después decir lo que sí es. A veces pensamos que sencillez es atentar contra el ahorro, la precaución y la prevención. Nada tan alejado de esto. Esto no es sencillez. Tampoco es encontrar al dinero o a los bienes como el enemigo a vencer. Tampoco es vivir de una forma irresponsable, apelando o diciendo o justificándonos en el hecho de que si Dios quiere dármelo, Dios va a proveer. Tampoco buscamos el echar abajo el hecho de que sea importante superarnos, crecer, aprender o prepararnos. Es bueno hacer todo esto, ¿sí? En caso tal de no hacer esto, no estamos logrando contentamiento, estaremos logrando conformismo en el mejor de los casos. Tampoco es una estrategia para criticar o enjuiciar a las personas que tienen recursos materiales. Esto no es sencillez. El problema es que la sociedad actual, es decir, el mundo en el cual estamos nosotros, ha hecho un excelente trabajo en cuanto a vendernos ciertas cosas que creemos que son elementos que nos darán ciertas cosas como plenitud, felicidad, o incluso le llegamos a llamar bendición de Dios. ¿Sí? En muchas ocasiones batallamos con esto. Por ejemplo, el culto a uno mismo. Alabamos a las grandes figuras, a los grandes artistas, porque ellos, no solo por lo que ganan, sino también por el hecho de que en ellos podemos encontrar fama, respeto o admiración. Y le llamamos éxito. Y seduce el éxito. Para muchos nos seduce el éxito. Algunos se concretan en hablar de bienes que nos dan cierto grado de comodidad. Y por supuesto no le llamamos de esta manera, le llamamos prosperidad. Y hay algunos eslogans de iglesia que hacen de la prosperidad su factor primario para llamar personas a su fe. Algunos hablan de que es bueno tener conocimiento, triunfos, estudios y ese tipo de cosas, ¿no? Y a todo esto le llamamos poder, le llamamos control, ¿sí? Algunos se concentran dicen, yo no tengo dinero, pero viajo, ¿no? Y entonces me divierto, ¿no? Y todo esto le llamamos placer, le llamamos deleite, le llamamos disfrutar. Otros nos vamos a la otra área, ¿no? Somos el equipo de SID, la ley del mínimo esfuerzo, y le llamamos astucia. Estas cosas que a veces queremos evitar por hacer, la ley del mínimo esfuerzo. Y otros nos enfocamos en cosas como el placer en el sexo, la autosatisfacción. Y quiero decir esto con todas las letras. Muchos de nosotros somos esclavos de una estrategia social y de los medios de comunicación que nos impulsan la mercadotecnia, el mercadeo, la creación de expectativas, el vivir y dar importancia a la apariencia. Y el Señor nos enseña mucho al respecto de ello. Dice el libro que estamos leyendo: la disciplina cristiana de la sencillez es una realidad interna
que da como resultado un estilo de vida externo. Es decir, la sencillez es una realidad interna que produce o da como consecuencia un estilo de vida externo. Voy a mencionar algunos pasajes. Si usted es rápido con la escritura, váyalos buscando, ¿sí? Si no, sígame por favor. Hemos enseñado en otras ocasiones acerca de la teología de la prosperidad y el peligro que hay detrás de ello. Y ya hemos mencionado que carece de sustento bíblico. Lo que queda claro es que nosotros manejemos nuestros recursos, la forma en la cual nosotros manejemos nuestros recursos va a ser una evidencia externa de nuestra espiritualidad. Dios nos enseña al respecto de esto. Dice que no desarrollemos afanes por los bienes, las propiedades, las riquezas o la codicia. Voy a mencionar algunos de los pasajes. Por ejemplo, encontramos desde Levítico enseñanza al respecto. En Levítico 25:10 hay una enseñanza de una fiesta que se celebraba cada determinado tiempo, cada 50 años, y se llamaba la fiesta del jubileo. Y en esta fiesta, entre todas las cosas, todo lo que habías comprado, independientemente de cómo fuera o cuánto te había costado, se regresaba a su anterior dueño. No existía la posibilidad de las grandes acumulaciones en el pueblo judío. Después de 50 años, si tú habías comprado un bien, una propiedad, a ese tiempo lo regresabas a la familia de origen. Y esto era la fiesta del jubileo. Se promovía la igualdad dentro del pueblo. En Éxodo capítulo 20, verso 17, el Señor en el entorno de los 10 mandamientos dice que Él reprueba la codicia. Y lo menciona de varias formas. No solo habla acerca de los bienes, dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Ni su esposa, ni sus tierras, ni sus casas, nada de tu prójimo. El Salmo 62:10 dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que en alguna etapa de vida fueron sumamente prósperos, vivieron etapas de vida muy generosas, y después pasa el tiempo y ya no es eso una realidad? Lucas capítulo 16, verso 13, nos dice que el Señor Jesús, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores, porque quedarás bien con uno y quedarás mal con el otro. Y después concluye esta enseñanza diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En un entorno similar, después de una parábola, el Señor dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y hay muchas interpretaciones tocante a este pasaje, ¿sí? Algunos dicen que las agujas eran esas puertas pequeñas que estaban en las ciudades, y que cuando cuando alguien llegaba a cierta hora desusual para pasar a la ciudad y estaban cerradas las puertas principales, tenían que pasar los animales por estas puertas pequeñas. Y por ejemplo, significaba que si venía un camello tenían que quitar toda la carga, tirarlo al piso, que se tire al piso, y arrastrarlo así para que pudiera pasar sobre la puerta. Bueno, esta es una de las teorías. Otra teoría es que es la literalidad, ¿sí? Pero no nos enfoquemos en esto. Dice que para Dios no es imposible, pero también resalta que es difícil. No perdamos de vista lo que quiere ilustrar el Señor Jesús. Mateo 6:19 hay una exhortación a no hacernos tesoros en esta tierra. Dice, no os hagáis tesoros en esta tierra donde el orín corrompe. Mateo 19:16 y Lucas 12:15 ejemplifican una forma de seguirle al Señor Jesús.
y dice, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y entonces toma tu cruz y sígueme, en el contexto de el joven rico. Pero no solo en los evangelios, el apóstol Pablo también habla de eso. En 1 Timoteo 6:9 el apóstol condena la avaricia. Dice, vuestras costumbres sean sin avaricia. 1 Timoteo 3 también él hace una referencia a eso. Y dice que el obispo, hablando de liderazgo de una iglesia, no debe de ser avaro, ni codicioso de ganancias deshonestas. También la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, enseña al respecto. Ya me perdí. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Sí? Hebreos 13 enseña al respecto y dice, vuestras costumbres sean sin avaricia. 1 Corintios 5 también condena la avaricia, y 1 Timoteo 6, del verso 6 en adelante, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y nos exhorta al final a ser generosos y dadivosos. Andrés Panasiuk, en un libro que él escribió, que si a alguien le gusta este tema, se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Es un libro sumamente interesante. Y dice que la Escritura, la palabra de Dios, el ejemplar que usted tiene en sus manos, enseña más textos acerca de la mayordomía que de la salvación misma. El Señor está más preocupado por la forma en la cual nosotros ocupamos los recursos que Él nos da. Y por eso deja énfasis en ello. ¿Sí? Más de la mitad de las parábolas que hay en los evangelios, palabras que utilizó el Señor Jesús, las referencias son a la mayordomía. Encontramos las parábolas de los talentos, los dos deudores, el rico insensato, las minas, el mayordomo fiel, y puedo continuar. Por cierto, cuando hablamos de todo, cuando leemos este libro de mayordomía, de cómo llego a fin de mes, pensamos que nos va a enseñar cómo ahorrar dinero, y se avienta de las 350 páginas unas 180 en decirnos, tú no eres dueño. Quítate esa idea de tu mente, tú no eres dueño. En el mejor de los casos, somos mayordomos de los recursos que el Señor nos da. Usted conoce este texto de memoria, es un texto que él utiliza constantemente, el Salmo 24, verso 1, ¿alguien se lo sabe de memoria? Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que si nosotros quisiéramos cambiar de una vez por todas esta idea de tengo, me lo merezco, me lo gané, es mío, lo compré, es el resultado de mi trabajo, tendríamos que partir del Salmo 24 y reconocer que las cosas no son de nosotros, sino del Señor. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. ¿Por qué el Señor da dinero? ¿Por qué el Señor da riquezas? ¿Por qué el Señor nos bendice de esta manera? Ok, el pasaje explica claramente por qué. Lucas 16:10 dice así: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vea conmigo el verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo el Señor, permítame ilustrarlo de esta manera, es que está diciendo, quiero ver cómo aprendes a administrar, y te voy a dar lo que tienes, que no es tuyo, para que aprendas a administrar. Hay un negocio, hay un concurso que hacen
en una estación de radio para que la gente aprenda a competir y a invertir en la bolsa. No sé si ha visto el reto en una estación de radio de imagen, y dice que te dan una cantidad de dinero virtual y tú tienes que invertir dinero en la bolsa considerando las condiciones de la bolsa, y hay un premio si eres el que da los mejores dividendos. Bueno, algo así es lo que está haciendo el Señor. Nos está dando una prueba para que nosotros aprendamos a administrar lo que Él nos ha dado antes de llegar, como dice el texto en el verso 11, a lo verdadero. A que cuando el Señor nos dé lo que es nuestro, nos diga, bien, ya sabes hacerlo. Bueno, entonces algunos dicen, dadas las circunstancias, entonces me tengo que ir al extremo opuesto, como algunas corrientes religiosas que hacen voto de pobreza, ¿no? Y es como esta línea de trabajo que nos lleva hacia el ascetismo, el castigo del cuerpo, el sacrificio del cuerpo como una forma de adorar a Dios. Y dice la Escritura que esto tampoco es bíblico. Tampoco es bíblico. Dice el apóstol Pablo en un entorno de aprender a vivir con contentamiento, dice Filipenses 4:12, no es el 13, es el 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después en este contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, él ha aprendido a manejar la prosperidad y ha aprendido a manejar la pobreza, y está bien con esto. Qué bueno que es el apóstol Pablo, porque yo todavía tengo que aprender a manejar unas cosas, porque es bien fácil ajustar el presupuesto para arriba, ¿verdad? Ya tengo aumento, acaba el mes y como quiera te acabaste todo, ¿no? Pero cuando tienes que ajustar el presupuesto a la baja, ay Dios. Dice Richard Foster, la disciplina espiritual de la sencillez provee la necesaria perspectiva. La sencillez nos libra a fin de que recibamos la provisión de Dios como un don que tenemos para cuidarlo, para poder compartir libremente con otros. Tan pronto como reconocemos que la Biblia denuncia al materialista como al ascético, de igual manera estamos preparados para dedicar nuestra atención a la estructura del entendimiento cristiano de la sencillez. Está profunda la lectura, está profunda. Mateo capítulo 6 nos enseña al respecto, ¿sí? Mateo capítulo 6 lo conocemos, hemos hablado de él muchas ocasiones. Dice así, por tanto os digo, verso 25, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y después da la justificación o la argumentación de por qué no debiéramos de afanarnos. ¿Sí? Dice que somos más valiosos que las plantas, dice que somos más valiosos que muchas otras cosas de la creación. De hecho, nosotros somos la excelencia de la creación de Dios. ¿Sí? Y todo su argumento a partir del verso 26 lo desarrolla hasta llegar al verso 33. Más es una contracción para dar lo opuesto. ¿Sí? Está tratando de hacer un contraste entre lo anterior y lo que va a decir. Y dice al respecto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por cierto, todas estas cosas no es todas. Permíteme ilustrarlo de esta manera. ¿Sí? Cuando dice todo, se refiere al contexto de lo que viene diciendo. ¿Y qué viene diciendo? Dice que el Señor va a proveer de techo, va a proveer de alimento, va a proveer de vestido.
Eso es lo que Él promete. Y cuando dice todo, se refiere a techo, alimento y vestido. Porque a veces decimos, yo voy a buscar la justicia de Dios y su reino para que llegue mi Ferrari. Lo declaro en el nombre de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo busco el reino de Dios? ¿Sí? Dice este autor que nosotros podemos entender la sencillez si atendemos estos tres principios. La libertad de los afanes se caracteriza por tres actitudes internas. Primero, que lo que tenemos, reconocemos que lo hemos recibido de Dios. Es un regalo de Dios, no una recompensa a mis habilidades, a mi capacidad o a mi astucia. Lo que tengo es un regalo de Dios. Dice 1 Corintios, en el capítulo 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es que soy bien inteligente. La inteligencia te la dio Dios. Es que soy bien hábil para los negocios. Eso también te lo dio Dios. Es que yo soy bueno para aprender cosas. Eso también te lo dio Dios. Es que yo tengo esa don de gente y por eso puedo vender muy bien. Eso también te lo dio Dios. No, es que yo soy un virtuoso. Qué bueno que seas virtuoso. Eso también te lo dio Dios. Todo lo que tenemos ha sido otorgado por el Señor. Y nosotros haremos muy bien si reconocemos de inicio este principio. Segundo principio, si lo que tenemos, lo tenemos que cuidar. Es que Dios me dio esto. ¿Y qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Y no tiene que ver con cuántos candados le vas a poner a la casa, cuántas cadenas le vas a poner a las cosas. Tiene que ver con reconocer que le pertenece a el Señor, no a ti. Y si Él te lo quita, Él es el dueño. Él lo permitió. ¿Cuál es el problema? Dice Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Tercero, que aquello que tenemos está dispuesto o disponible para los demás. Lo que está diciendo el texto es que no somos almacenes, somos canales. Tenemos una idea de almacenar, de tener. Recuerda esa parábola donde llega un hombre y dice, tengo mucha ganancia, tengo mucha cosecha, voy a derribar mis graneros y voy a hacer graneros más grandes. Y le dice el Señor, insensato, hoy vienen por ti. Y algunos de nosotros tenemos almacenes y no reconocemos que somos canales. Medios por los cuales el Señor quiere bendecir. Cuando nosotros tenemos esta libertad de los afanes, tenemos esta disciplina de la sencillez. Dice el texto en Lucas 9:58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Él nos enseñó con ejemplo concreto y específico lo que es la sencillez. Cosas prácticas que podemos hacer. Ahí está el texto. Cosas prácticas que podríamos hacer para practicar la sencillez. Por eso no me detuve tanto en los textos, porque sé que los conoce. Mucho de lo que he hablado no tengo que explicar lo demás, porque yo sé que han escuchado acerca de esto. Quiero dedicar el tiempo de este tiempo que nos queda para poder dar algunas ideas o sugerencias de qué podríamos hacer para vivir de una manera más sencilla. ¿Sí? ¿Qué hacemos para vivir más sencillamente? Primero, defina cuánto será suficiente. Defina cuánto es suficiente. ¿Cuándo hemos llegado a la meta?
Porque si usted no define cuándo es suficiente, entonces se convertirá en una carrera interminable que nos llevará a la insatisfacción permanente. Porque solo bastará con tener aquello que buscamos, que deseamos, para darnos cuenta que hay algo mejor. No tiene nada que ver con el hecho de que si nos alcanza o no nos alcanza. Dejemos de planear gastos basados en esta ideología del mundo. El mundo dice, si te alcanza, cómpralo. El Señor dice, lo necesitas, cómpralo. Lo que haremos con el resto, con el dinero que nos sobre, es otra cosa. Nos puede ayudar y enseñar a ser más generosos, bendecir a otros. Pero es aceptar un estilo de vida por debajo de nuestros ingresos. ¿Va a comprar un carro? ¡Qué bueno! ¡Bendiciones! Compre lo que necesita. Es decir, voy a comprar un auto que resuelva mi necesidad de transportación. En el momento en que yo uso un auto para estatus, lujo, placer, ya perdí la perspectiva de para qué es un auto. Un auto es un instrumento de transportación. Si usted compra un auto por algo diferente a eso, tiene que reconocerlo. ¿Con qué auto estaría satisfecho? Y nuevamente, no es para qué auto le alcanza. ¿Con qué auto estaría satisfecho? ¿Con qué auto usted está bien? ¿Qué necesita? ¿Cuántos son miembros de casa? ¿Cuántos necesita transportar? Para los que tenemos familia numerosa, el auto es una bendición, es más barato que cualquier transporte. ¿Sí? Si usted está pensando en el auto que quepa la familia, que quepa bien, que cumpla con esta necesidad. Usted viaja a carretera, compre un auto que le sirva para carretera. ¿Se da cuenta cómo la dinámica cambia? Ah, es que quiero comprar un nuevo teléfono. Uy, ya me metí en problemas. ¿Cuál teléfono? ¿Qué plan tarifario? ¿Por qué? Porque fíjese nada más, somos muchos de nosotros clase media baja y compramos un teléfono de clase media alta o clase alta. Es decir, compramos muchos de nosotros el teléfono más caro que hay. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque estoy a la moda. ¿Por qué? Porque está chido. Y luego lo compran con un plan tarifario que ni usan. Es que tengo 40 gigas. ¿Y cuántos ocupas? 500 megas. Y solo para revisar mi Facebook. Si no se ha metido, busque cuánto, los aparatitos estos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, tienen una función que te dice cuánto consumes. Compre un plan tarifario que vaya de acuerdo a lo que consume. Algunos tienen planes tarifarios que podrían estar viendo películas en internet todo el mes y no se lo acaban. Y están pagando un dinero por eso. ¿Cuántas comidas al mes son adecuadas fuera de casa? ¿Cuántas? O dicho de otra manera, ¿cuánto del presupuesto asignado sería asignado a comidas fuera de casa? ¿Cuántas vacaciones al año? ¿Y de a cuánto? Sí, porque no es lo mismo ir aquí a Chapala que a Cancún, ¿verdad, Rafael? Hermanos, si tenemos un closet y el closet está vomitando la ropa, ¿por qué en la siguiente fiesta decimos no tengo que poner? Y por supuesto decimos esto de muchas mujeres, cuántos pares de zapatos y este tipo de cosas, pero los hombres somos iguales con tecnología y herramienta, igualitos, hacemos lo mismo.
con tecnología y herramienta. A algunas damas les encanta coleccionar trastes. Es que necesito un mueble más grande porque ya no caben los trastes. Bromeamos a Alma, ¿verdad? Es que quiero mi batidora nueva que vale no sé cuánto. Ya Brian ni come en casa, pero ella quiere su batidora industrial. Y por eso la bromeamos. Y aplica de la misma forma la tecnología, los muebles, los juegos, etc. Mire, yo crecí con en los primeros años de matrimonio teníamos una tele de 12 pulgadas y esa era nuestra tele, ¿no? El día que fuimos a comprar una pantalla, la veía enorme. Y la veía en la casa y la veía enorme. Ahora voy a las tiendas y la pantalla del tamaño que está en mi casa es la más chiquita que hay en las tiendas. Y todavía se me ocurre preguntarle al cuate, oye, esta pantalla que está así curvita, ¿qué onda con ella? Me dice, es excelente, se ven excelentes las imágenes a los 6 metros de distancia. Y yo, ¿qué? No tengo 6 metros en mi sala. A menos que rompa paredes y la vea desde la recámara. Pero queremos la curvita, ¿no? Y solamente hasta el momento en que usted sabe que no va a gastar en ello, tendrá para ser generoso. Porque si ya gastó en eso, ya no va a tener para bendecir. No lo va a hacer. Porque no tiene que ver con cuánto tiene para ser generoso. Tiene que ver con la mayordomía. Las claves de esto tienen que ver con una reflexión adecuada y tiene que ver con control de gastos. Y el control de gastos tiene que ver con un presupuesto. Y tiene en este presupuesto que considerarse todos los gastos. Pero, si usted no tiene siquiera un presupuesto, pues ya le puedo decir por dónde estamos, ¿no? Es que quiero ser sencillo. Pues con ese presupuesto jamás va a ser sencillo. Es más, si no tiene presupuesto, menos va a ser sencillo. Número dos, considere usted el ahorro. El ahorro es una cualidad propia y necesaria. Puede ser usado para emergencias o para necesidades apremiantes. Puede ser usado para proyectos específicos que pueden ir desde una vacación hasta compras o estudios, ¿sí? Algunas del ahorro puede ir también para el retiro. Apenas vi un eslogan de una Afore y decía, más del 60% de los mexicanos no están ahorrando para su retiro. Uy, qué fuerte. Más del 60%. Y después llega la etapa de la vejez y hablamos de tragedias, y hablamos de no tener, y hablamos de cargar a los hijos, y hablamos de todo eso, porque no fuimos diestros en esta etapa cuando debimos de serlo. Dicen los que saben de esto que deberíamos de tener ahorrado al menos 3 meses de nuestro sueldo para emergencias. Algunos hasta lo debemos. O sea, tenemos créditos que superan los 3 meses de ingresos. Y si usted no tiene para ahorrar en eso, los seguros son muy buenas alternativas, ¿no? Esto es muy importante. Los seguros no son una alternativa de lujo, hermanos. Son un artículo de necesidad. Yo no muevo mi auto si no tiene seguro. El coche se queda quieto si está sin seguro. Y solamente si tiene seguro. Y cuando digo seguro, significa que los elementos propios para ser válido un seguro. Y para ser válido un seguro, no puedes ir alcoholizado, tienes que tener licencia vigente, ¿sí? Y tiene que estar vigente tu póliza. De otra manera no se mueve el coche. Es sumamente importante que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque cuando suceda una tragedia vamos a estar llorando porque no tenía seguro, se acaba de vencer, porque la licencia estaba extraviada, porque el asunto, y entonces resulta que, a ver, hermanos, vamos a cooperar para sacar la negligencia del hermano. Porque así va a ser. 3.
Aprendan a distinguir entre una necesidad real y una psicológica. Pensemos en la utilidad que va a tener ese producto y no el nivel social que puede ofrecer. Esta semana estaba de viaje, estaba en la ciudad de Veracruz, el día martes en la tarde, y entonces entré a un lugar donde venden relojes y estaba viendo los relojes y decía 65,000 pesos un reloj, y da la hora que igual que el de 50 pesos. Digo, ese reloj ofrece algo más que dar la hora, espero. Soy una persona que tiene tatuado el concepto costo y beneficio. Para los que me han escuchado en otras ocasiones, utilizo el concepto piso y techo y otras ideas para administrar mi economía, ¿no? Algunas otras cosas pueden ser importantes y de las cuales podemos entender que es necesario o importante invertir en eso. Educación, transporte, herramientas de trabajo, son cosas importantes en las cuales pudiéramos comprar, y conviene comprar cosas de buena calidad, porque eso no es gasto, eso es compra inteligente, ¿no? ¿Sí? Pero muchas de las cosas que compramos están compradas bajo el argumento de me lo merezco, para eso me mato, es el único placer que me puedo dar. Y honestamente, hermanos, yo le invito a que haga este ejercicio de reflexión la próxima vez que vaya al supermercado, porque ellos son completamente sagaces y capaces para ponerle enfrente lo que no necesitan. 4. Resista las compras impulsivas. Si tiene ganas de reírse un rato, vea en la tarde esta película Loca por las compras. Está divertida. Los grandes negocios tienen estrategias sumamente bien pensadas acerca de la mejor forma de presentar un producto, de cómo llegar a cautivar a su audiencia. Son sumamente hábiles y para ello invierten muchísimo dinero para lograr su objetivo. Pero esto aplica generalmente cuando el producto por sí solo no tiene los elementos propios que le dan valor, porque aquello que tiene los elementos propios que le da valor se vende solo. No necesita promocionarlo. Ay, es que mire, acabo de encontrarme esta publicidad y está en promoción esta nueva X. Batidora. En la nueva iPad de Emilio. Y está en promoción. Y tiene no sé cuántos gigas. Ahí vamos, ¿no? Cuidado con las ofertas, cuidado con las ofertas. Está comprobadísimo que muchas de estas ofertas solo son estrategias de venta, ¿sí? Pueden ser para liberar inventarios, para sacar mercancía rezagada que otros no quisieron. Hay que estar atento a las ofertas. Las verdaderas ofertas son muy poquitas. Mire, el Buen Fin. No sé si lo ha visto, vaya 2 semanas antes, tómale foto a los precios y vaya el día del Buen Fin y va a encontrar que le subieron de precio y se la pusieron en oferta al precio que tenía 2 semanas antes. Usted va y quiere comprar una cosa, no la compre, vaya a su casa, piénselo, medítelo, resista la tentación. Y muchas de esas compras se van a quedar ahí. Pero si regresa al súper, pues ya, ni modo. Fíjese nada más. Compramos el auto por comodidad y por lo tanto dejamos de hacer ejercicio. Entonces ahora compramos inscripciones a los gimnasios para hacer el ejercicio que no hacemos porque compramos auto. Y después compramos el aparato de ejercicio que acaba siendo el perchero más caro, porque nunca lo usamos más que para colgar la toalla. Compramos el carro, compramos la membresía del gimnasio y compramos el aparato del ejercicio. Y como quiera seguimos con problemas de peso. ¿Tiene lógica esto? No digo no tenga auto. Lo que digo es piense cómo administra sus recursos.
Ya empezó a dar su testimonio. Hermanos, cuidado con los créditos. En ocasiones estamos embarcados en problemáticas porque no consideramos los créditos, los intereses y toda la estrategia que hay detrás de un crédito, ¿sí? Por ejemplo, nosotros compramos, y nos encanta esto, a meses sin intereses, ¿no? Y ahí no pago intereses. Pero cuando usted compra meses sin intereses, está diciendo que está ejerciendo un aspecto de fe en el cual va a mantener el mismo trabajo, va a mantener la misma salud y no va a tener ningún otro problema que le pueda impedir a pagar ese crédito que quiere comprar. Y entonces usted está atrapado por 1 año, 2 años, 3, 5 o los años que sea el crédito. ¿Por qué? Porque asume que va a tener las mismas condiciones de manera permanente. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Porque no es cierto muchas veces eso. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de tragedias por accidentes, por enfermedades, pérdidas de trabajo y todo ese tipo de cosas? Y el crédito estaba controlado cuando tenías empleo. Pero cuando se acabó el empleo, y la tele, papá, ahí en el Monte de Piedad, hay un eslogan de una tienda que me gusta. Dice, recuerda, el que nada debe, nada tiene. Ay, Dios. Ay, Dios. 6. Desarrollemos el hábito de regalar cosas, sobre todo aquellas cosas que ya no usamos. Esto hará que reduzcamos la acumulación. Considere cualquier método para sacar aquellos excesos. Miren, los bazares es algo que se acostumbra mucho acá. La pregunta es, si son cosas en buen estado las que se compran en un bazar y alguien pagó por ellas, tal vez el que la compró realmente no lo necesitaba. Porque yo he venido a los bazares y están casi cosas nuevas. Entonces, el que trajo eso al bazar no lo usó. ¿No le llama eso la atención? Pero bueno, mire, esto lo escuché alguna vez. Considere cuántos ganchos debe de haber en su closet. Y no amontonen la ropa, no que este gancho le caben 3 playeras, no. Considere cuántos ganchos va a haber. Y entonces, si usted llega con una playera nueva, saque una que está en el closet para que no pueda colgar otra. Compre una zapatera con el número de zapatos. No voy a decir cantidad para no ofender corazones. Algunos necesitamos 6 zapateras, pero bueno, considere cuántas son suficientes y después de eso, si llega un par de zapatos nuevos, quiere decir que uno tiene que irse. ¿Por qué? Porque si usted se libera de eso, no solo va a evitar estar acumulando cosas que ya ni usa, sino también va a poder bendecir a otros. Va a poder bendecir a otros. 7. Aprendamos a disfrutar de las cosas. ¿Qué significa disfrutar de las cosas? Aprender a vivir con aquellas cosas que necesariamente no necesitamos comprar. Por ejemplo, en las grandes ciudades, cuando usted quiere divertirse, normalmente va a un lugar a donde va a gastar. Ejemplo, los grandes centros comerciales. Porque ahí hay de todo lo que vas a gastar. Pero muchas de estas ocasiones, usted va a esos lugares, ¿sí? Le ponen el cine hasta lo más lejos que se pueda, para que tenga que pasar por todas las tiendas, ¿sí? Y en ese va a pasar por las tiendas, ya cayó en alguna, y de regreso va de nuevo, lo sacan por el otro lado para que le tenga que dar la vuelta a todos el resto de los locales antes de llegar a donde estaba. El otro día íbamos con Julio, ¿verdad? Salimos del cine de Cruz del Sur y entonces teníamos que salir, darle toda la vuelta a la mitad del centro comercial para regresar al baño. Piensen en esto. Esta semana estaba leyendo un artículo, lo publiqué en mi muro de Facebook,
una publicación de Steve Jobs, todos sabemos quién es Steve Jobs, y decía al respecto, dice, cuando ya tienes todo tu dinero que puedes almacenar para el resto de tu vida, el resto ya no tiene tanto sentido. Dice, porque no hay dinero que pueda alcanzar para pagarle a alguien para que se ponga en la cama y viva tu enfermedad. No importa cuánto dinero tengas, no puedes pagar para que alguien viva tu enfermedad. Siguiente, apliquemos la sencillez a nuestro lenguaje. Nos encanta utilizar las cosas complicadas en el lenguaje y esto genera demasiados problemas, ¿sí? Porque las ambigüedades, los dobles sentidos y todo este tipo de cosas, es donde se generan los más grandes problemas. Evitar ese tipo de lenguaje y comentarios que no tienen sentido. ¿Usted quiere vivir sencillamente con su lenguaje? Solamente diga lo mejor y lo más necesario. ¿Se da cuenta cómo a veces complicamos hasta nuestra fe? Complicamos relaciones, complicamos condiciones. Nos gastamos mucho interpretando lo que tal vez quiso decir la otra persona y contestamos en el entendido que creo que entendí lo que quiso decir y por ello voy a reaccionar de esta manera para que se le quite y no vuelva a hacer lo que creo que quiso decir. ¿Verdad que así somos? 9. Seamos sencillos al vestir. Seamos sencillos al vestir. No es fácil que una persona como su servidor le pueda dar un buen ejemplo de buena calidad o de buen gusto en cuanto al vestir. Honestamente, soy la peor persona para instruirle al respecto de esto. ¿Por qué? Porque soy feíto para esas cosas. Uso estrictamente lo necesario. A mí no me van a ver con un reloj, con una esclava, no me van a ver con una cadena, no me van a ver con aretes, no me van a ver con nada de eso. Vamos, uso el anillo porque es mi esposa. ¿Sí? Y porque tendría problemas. ¿Sí? Pero hay muchos de nosotros que, híjole, nos colgamos hasta el molcajete. Las modas, las temporadas, las tendencias, hermanos, no perdamos de vista, cúmplele un papel protagónico, pero que tiene su fundamento en la vanidad social con propósitos mercantiles. Un vestir prudente no solo ayuda a que tengas una actitud adecuada en la obediencia a Dios, según primera de Pedro 3, sino que también ahorrarás dinero y de paso ayudarás a otras personas a que pequen menos cuando te están viendo. ¿Por qué? Porque no importa cuál espiritual seamos, antes somos seres humanos, y por cierto, seres humanos caídos, y observamos el cuerpo humano. Y a veces el observar el cuerpo humano con ciertas ropas nos genera lucha a muchos. Sea prudente, sea prudente. Algunos de nosotros tenemos problemas con la envidia. Sea prudente, sea prudente. Un vestir prudente le va a ayudar a usted y le va a ayudar a otros. Comprar algo caro, lo he dicho, por buena calidad, es muy sabio. Me pasó en una ocasión, veía un hermano que traía una plumita y cuando vi la plumita dije, ¡ah, está bonita la pluma! Y me dice, cuando termines el seminario, todavía estaba estudiando el seminario, me dice, te voy a regalar una. ¡Ah, pues qué padre! Terminé el seminario y le vuelvo a ver la pluma y le digo, usted me dijo que me iba a regalar una pluma. Dice, ¿yo te lo prometí? Sí. Y agarra la pluma y me la da. Ah, pues está bonito. Y la pongo y escribo, ah, pues pinta bonito. Ahí la traigo. Un día llega un hermano y me dice, ¡ay, pastor! ¿Qué? Me dice, esa plumita vale como 2 trajes. Y la veo, y tenía así como una estrellita de 6 picos. Y decía Mont Blanc. Y yo, y pinta igual que la Vic, de 3 pesos.
No mancha la camisa. Y después me quitó la pluma y la guardo. Dije, no, yo no, y que préstamela para escribir. Igual y regresa. Entonces, vamos, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? Un sarcasmo de esto dice, la buena vida es cara, la hay más barata, pero no es vida. Bueno, usted sabe si queda atrapado con esto. Último, enseñemos con elementos concretos los principios de la sencillez. Podemos manejar el discurso que queramos, podemos aparentar lo que queramos, pero las personas que nos conocen saben lo que es realidad por medio de nuestras acciones, no solo por nuestras palabras. Podemos usar las referencias de las que hoy hemos hablado o podemos incrementar por muchas otras cosas más. Me gustó este eslogan de la Madre Teresa de Calcuta. No te preocupes por tus hijos, porque tus hijos no te escuchan, te están observando todo el día. Así que si nosotros enseñamos la sencillez, tal vez les demos la oportunidad a nuestros hijos de vivir una nueva vida, una generación diferente, libres de toda esta paja de la apariencia, del gusto, de la moda, de todas estas cosas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante la sencillez? Porque al final de cuentas, cualquier cosa que nos aleja de buscar la voluntad de Dios se llama idolatría. Y por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cualquier cosa que nos aleje de buscar el reino de Dios y su justicia se llama idolatría. Rechace cualquier cosa que le controle que no sea el Señor. Esto es una forma de vivir mucho más libre. ¿Bien? Pues espero que quede claro la ilustración de la sencillez. La próxima semana hablaremos de sumisión y servicio. Vamos a orar. Padre, muchos de nosotros tenemos tantas cosas que hacer y aprender, porque hemos crecido con toda una idea de acumulación, de riqueza, de ostentación, de bienes y hasta cosas de estas superfluas, y hemos llegado a llamar eso bendición tuya. Y no estamos entendiendo de fondo de qué se trata. Señor, por favor, ayúdanos en un área tan difícil. Dices tú en tu palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y muchos de nosotros tenemos el tesoro en los bienes, en la vida, en los lujos, en las apariencias, en todo este tipo de cosas. Ahí está nuestro tesoro y por ende ahí está nuestro corazón. Padre, permita a cada uno de nosotros hacer un cambio radical en esto. Yo no sé en dónde tenemos que empezar. Yo no sé si es en la creación de un presupuesto. Yo no sé si es en el sacar cosas que están guardadas por tanto tiempo. Yo no sé si es poner una lista de lo que necesitamos antes de ir a un súper. Yo no sé si es el sentarnos a hablar de aquellas cosas que queremos tener en cuánto tiempo. Yo no sé, Padre, cuál es el estilo de vida que cada uno de nosotros decidamos tener. Y no aclaro cuál es el estilo de vida correcto, porque entiendo que hay una gran relatividad en esto. Solamente, Señor, te ruego que nos permitas estar satisfechos con un estilo de vida que esté por debajo de nuestros ingresos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.